tardes, estimado participante. En la tarde de hoy comienzo a lo correspondiente con nuestra cátedra u unidad curricular del Derecho Civil 3, correspondiente a las obligaciones de la carrera de Derecho en el convenio IEPSI Universidad de Falcón UDEFA. Bien, vamos a tener una jornada un poco bastante corta, pero que se van a dar los puntos en la cual dentro del estudio del derecho a las obligaciones, pues es lo que necesita el futuro abogado a los efectos de dar lugar cuando se presenten casos de obligaciones. Como bien lo dice desde el punto de vista de su contenido, pues la teoría de las obligaciones parte precisamente de una definición desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista de lo moral y, cómo no, la vinculación existente entre dos personas. Una en la cual presta, la otra recibe. Precisamente ahí es donde se deriva el vínculo, y como contraprestación, la que recibe tiene que pagar a quien le presta a los fines de quedar resarcida o cumplida la obligación. En el contenido, pues tenemos lo que es la teoría de la obligación jurídica, la obligación civil, las fuentes y la clasificación. Bueno, dentro de la teoría general de las obligaciones, pues tenemos conceptos en la cual nos marca desde el campo de la obligación jurídica hasta la obligación civil y cómo es que se maneja de acuerdo al marco jurídico venezolano. Como le mencioné anteriormente, pues obligación jurídica se va a corresponder en una conducta de deber y una conducta de prestación. Quien por lo general hace la prestación es el acreedor, y quién es el que se beneficia de la prestación y por lo tanto asume una conducta de deber con el acreedor, pues es el llamado deudor. Naturaleza: la relación contractual, por ser una relación de derecho, forma parte de la teoría de las obligaciones. Dentro de su contenido, en el campo del derecho, la teoría de las obligaciones se enfoca en un aspecto general, una concepción especulativa, científica y abstracta. Y mayormente las obligaciones se manejan más que todo en el campo del derecho privado, de las relaciones privadas. Esto es precisamente casi que una actividad de rutina, constante, diaria, y que todos los días el ser humano pues tiene que realizar negocios, las sociedades realizan negocios, y por lo tanto siempre va a haber la contraprestación y el deber de cumplir con esa prestación. Ya entrando dentro de lo que es la definición de lo que corresponde a la obligación civil, y más que todo el término de la teoría de las obligaciones o la obligación civil, es más que todo una definición de carácter doctrinario, porque propiamente el marco legal venezolano no tenemos una norma donde precisamente nos indique qué son las obligaciones, solamente que en el libro tercero del Código Civil, prácticamente a partir del artículo 1133 en adelante, es donde se trabaja todo lo relacionado con la teoría de las obligaciones, comenzando con la principal fuente de ellas, que es el contrato. Pero autores como Colin Capital, Planoni Ripet, García Maínez, Maduro Ullando, en fin, todos estos autores
coinciden a la obligación como un vínculo de necesidad jurídica existente entre dos personas. ¿Quiénes son? Acreedor y deudor, donde una hace una prestación y la otra tiene que cumplir con esa prestación a través del pago que por lo general es en dinero. Y digo por lo general es el dinero porque eso mayormente es lo que sucede en la práctica negocial, pero ello no opta a que se hagan otras formas de pagar obligaciones y ellas pueden también consistir en pagos en especie, pero por lo general el pago de las obligaciones se lleva a cabo en dinero. Eso conlleva a que dentro de la obligación aparezcan tres elementos fundamentales de la misma. La primera es el vínculo. ¿Y cuál es el vínculo? Pues el nexo jurídico existente entre el acreedor y el deudor. Uno da la prestación y el otro debe cumplir con esta prestación. Los sujetos, pues evidentemente son dos, el sujeto activo acreedor, el sujeto pasivo el deudor. Y la prestación precisamente va a depender del tipo de fuente por el cual se aplica o por lo general del tipo de contrato que se celebre. Y por ello, las prestaciones por lo general pueden ser de tres maneras: de dar, de hacer y de no hacer. La primera, por lo general, es la entrega de cantidades de dinero. Quien presta tiene que pagar. De hacer, llevar a cabo un negocio o una relación jurídica. Por lo menos, generalmente, obligaciones de hacer consiste en obligaciones como el arrendamiento, obligaciones como la venta, obligaciones como el mandato, etcétera. Obligaciones de dar, la figura de los préstamos. Eso por lo general es la típica obligación de dar. Y la obligación de no hacer, pues sencillamente es la abstención de realizar un acto o una negociación, siempre y cuando ese acto, esa negociación, pues tenga una justificación de carácter legal por el cual ello no se debe hacer. Por lo menos el no infringir las normas de tránsito. Eso sería una obligación de no hacer. Por es decir, el no pagar dos veces, porque si se paga dos veces, entra dentro de una obligación de repetición, que es el pago de lo indebido, y ahí pues precisamente el no hacer es el no pagar dos veces. Y así sucesivamente. Bueno, y dentro de la fuente de las obligaciones, pues precisamente tenemos que a partir del artículo 1133 y siguientes, tenemos que se dan dos tipos de fuentes. Una en forma contractual, que es el contrato a partir del 1133, y dentro de los contratos, pues están sus elementos generales, que son a partir del 1133, y las especificaciones de cada uno de ellos, que se parte con el contrato de la venta, que corresponde el artículo, ya le digo a dónde comenzamos con la venta. Ajá. Con la venta, el 1400, si no me equivoco, ajá, la venta, ajá, el 1474. Ya a partir del 1474 y siguientes, ya tenemos los contratos precisamente especificados, partiendo por la venta, el arrendamiento, la sociedad, el mandato, el mutuo, el comodato, que antiguamente los romanos los tipificaban en contratos reales, contratos consensuales y eh, contratos de servicios, que era más que todo que hoy en día es el mayormente conocido contrato de trabajo. Pero en el derecho civil actual, en el derecho civil moderno, pues mayormente los contratos pues son más que todo consensuales y reales, mayormente donde se lleve a cabo el objeto de ellos. Y tenemos las fuentes extracontractuales que no se derivan del contrato, sino se derivan de otra especie de prestación que naturalmente va a derivar obligaciones y por lo tanto
va a derivar consecuencias jurídicas, como el caso de la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. Y hay una clasificación de acuerdo también a la manera como las partes se comportan y llevan a cabo la prestación. Y ahí tenemos todo este conjunto de obligaciones: dar, hacer, no hacer, jurídicas, naturales, condicionales, suspensivas, resolutorias, conjuntivas, facultativas, alternativas, solidarias, divisibles, y la obligación con la cláusula penal. Bien, acá pues entramos con el primer elemento, que es el llamado, la llamada unidad 1 con la teoría general de las obligaciones. Entramos en la unidad número 2 relacionado a la teoría de la responsabilidad civil. Y precisamente la de responsabilidad civil es una forma de cumplimiento que se tiene que derivar producto de la reparación de un daño. Y ese daño, por lo general, es producto de un, como le habían indicado anteriormente, incumplimiento, más que todo de carácter culposo, y que ello tiene que basarse en una relación de causalidad existente entre el incumplimiento y el daño ocasionado. La doctrina, tanto extranjera como venezolana, pues más que todo definen a la responsabilidad civil de la siguiente manera. Para Bontour, afirma que la responsabilidad civil es la situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto, quien queda obligado a repararlo. Sí, tiene que haber incumplimiento y el daño, y por lo general ese daño tiene que ser reparado. Para Sabatier, es la obligación que incumbe a la persona de reparar un daño causado a otra por su propio hecho o por hecho de personas o cosas dependientes de ella. Esto sucede por lo menos en el caso de daños cometidos por lo menos en una empresa, por los trabajadores pertenecientes a esa empresa, esa relación laboral, por el sirviente o dependiente en una casa de familia, e incluso también hasta por hechos oponentes que no son terceras personas ni dependientes de ellas, por lo menos el caso también de algún material que cause un daño y ese material pues pertenecía a esta persona que es producto de las cosas, o también se produce responsabilidad civil y se tiene que reparar el daño producido por animales que forman parte de la dependencia de esa persona. Entonces, estas son las maneras por las cuales implica el hecho ajeno, y de esta manera se produce un daño y por medio de ese daño se tiene que ser reparado, y ahí pues hay existencia de responsabilidad civil. Bueno, tenemos que entre las características de la responsabilidad civil están las siguientes. Tiene como finalidad patrimonial la reparación del daño causado. Aquí ese daño no se castiga a través de privación de libertad, sino afectación del patrimonio. Y cuando se repara el daño, pues quien repara el daño va a experimentar naturalmente una disminución en su patrimonio. Tenemos que la acción de responsabilidad civil es una acción destinada a obtener la reparación y que tiene un marcado carácter privado, en el sentido que se debe ejercerla la víctima ante los órganos jurisdiccionales. Esto por lo general, pues para poder reclamar, además del daño, los daños y perjuicios y hasta los daños morales, pues por lo general todos estos elementos tienen que solicitarse ante una demanda por los tribunales competentes, en este caso los tribunales de la jurisdicción civil. Ello no opta a que también suceda lo que sea la reparación extracontractual, o por lo menos las reparaciones conciliatorias, pero muchas veces son tan inmensos los daños, y más que todo en los actuales momentos, de que cuando se solicita por la vía jurisdiccional, esta sea la idónea, la procedente,
a los fines de que esa reparación del daño causado sea eficaz. La responsabilidad civil puede ocurrir no solo en los casos de que civilmente responsable haya causado el daño personal, sino también cuando el daño es causado por intermedio de una persona sometida a su control o vigilancia de alguna cosa que dependiente de aquel. Bueno, precisamente ya se explicó anteriormente, sobre todo cuando el daño es cometido por personas dependientes a ella o hechos producidos por una cosa ajena, porque no solamente es el de una persona, también puede ser por lo menos algún bien material que forma acá parte del patrimonio de esa persona y causa un daño a el vecino. Pues ahí sencillamente se genera una figura de incumplimiento culposo, daño y por consecuencia, daño tiene que ser reparado. Bueno, los tipos de responsabilidad civil, bueno, de acuerdo a cómo se derive la prestación, puede ser en forma contractual o extracontractual. Contractual es que existe un contrato, se produce el daño producto de ese contrato y por lo tanto, pues se debe cumplir con la reparación del mismo, con los daños y perjuicios que el mismo acarrea. Lo mismo sucede con la parte extracontractual, que es más que todo dado por el hecho ilícito, que es el típico acto por el cual, producto de la negligencia, la imprudencia o la impericia, se causa un daño y por lo tanto tiene que ser reparado. Este es el típico caso de del daño extracontractual que se genera dentro de la responsabilidad civil. Bueno, y los requisitos para que precisamente se configure la figura de la responsabilidad civil y pueda ser demandada ante los órganos jurisdiccionales. Estos elementos precisamente pues son elementos que de una manera muy acuciosa se encuentran en el marco legal. La culpa, por lo general, pues la lleva a cabo es quien comete el daño. El daño, pues, es precisamente cuando la persona percibe disminuciones o modificaciones dentro de su entorno o dentro de su aspecto personal. El incumplimiento, pues sencillamente es el no prever de que su actuación, pues iba a llevar a producir ese daño. Y la relación de causalidad, pues es la relación en la cual tiene que existir entre el incumplimiento de carácter culposo y el daño producido. Eso es por lo general es la relación de causalidad. Bueno, ahora sí, en la lámina pues encontramos en una manera muy explicativa en qué consiste este elemento de la culpa. La culpa pues es la forma en la cual debe ser el incumplimiento y ese incumplimiento pues debe tener un carácter culposo para que genere la obligación de reparar el daño. En la responsabilidad civil, como supuesto causante del daño, este debe ser culpable y la culpa supone un presupuesto fundamental que es la imputabilidad. Condición sine qua non para que haya culpabilidad y de allí responsabilidad civil. La inimputabilidad es la posibilidad de atribuir moralmente a una persona la realización de un hecho, o sea, cuando se le puede pedir cuenta de sus actos de acuerdo a la razón y a la conciencia. Siempre dentro de la culpa, pues hay verdaderamente una conexión en que por no prever determinada conducta en la realización de actos, pues esa falta de previsión conlleva a que se produzca un hecho culposo. Y al producirse un hecho culposo, pues va a derivar un incumplimiento y eso va a conllevar a que se produzca un daño. Si se hubiese tenido todas las previsiones, pues el daño no hubiera producido y por lo tanto el incumplimiento pues tampoco va a generarse. Pero al no preverse,
pues eso automáticamente produce incumplimiento. La culpa va a llevar a que produzca incumplimiento y produzca el daño. Y por ley, el daño debe ser reparado, como por lo menos lo indica la norma del 1271 de el propio Código Civil, cuando la norma es realmente, vamos a decir, taxativa. Es una norma donde prácticamente el deudor, que en este caso es el que mayormente por su incumplimiento causa el daño, pues la propia ley le dice cómo es que tiene que reparar. Y aquí la norma, pues, es bastante clara. Ah, aquí la tenemos. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por el retardo de la ejecución. ¿Ve? Inejecución, es decir, ahí tácitamente se está produciendo un incumplimiento. O por retardo también en la ejecución de la misma, porque la demora naturalmente también va a causar incumplimiento y por lo tanto esa demora igualmente va a generar un daño. El daño, la disminución y pérdida que experimenta una persona en el patrimonio, acervo moral o en su patrimonio o acervo personal. El daño moral ya va más de un daño de orden pecuniario, es un daño que afecta la parte psíquica, moral y espiritual de la persona. Y los daños y perjuicios, pues son esos daños que se incluyen en el daño primeramente ocasionado, producto precisamente de la inejecución o por el retardo de la misma, que es lo que leímos en la norma del 1277 del Código Civil. El incumplimiento, pues sencillamente, es cuando esa ejecución no se lleva a cabo o esa inejecución es retardada. Entonces, la ejecución o no se cumple y se entiende inejecución de la obligación o cuando verdaderamente también puede producir un incumplimiento producto del retardo en la ejecución de la obligación. Por eso aquí los autores generalmente pues tocan el aspecto que es voluntario porque es que siempre la culpa, aunque pareciera que fue sin querer, pero siempre el daño es algo que la voluntad del ser humano lo manifiesta. Y sea que no la haya ejecutado o se haya retardado en ejecutarla, todo inejecución o todo retardo indirectamente causa un daño. Y ese daño, al producir una disminución en ese acervo, pues ahí es donde precisamente nace que hay que reparar civilmente a la persona. Dentro de los elementos del incumplimiento culposo está la naturaleza objetiva, incumplimiento o inejecución de la obligación, y la naturaleza subjetiva, que es la culpa. Es decir, porque mayormente hay la inejecución, hay el retardo, pero internamente, pues, aunque en un primer momento no se quiso hacer, sin embargo, ella se cometió. Y al cometerse, pues eso va a generar un daño, porque si no se ejecuta, pues genera daño, que puede ser un daño tanto patrimonial como un daño moral. Y si se retarda, pues también ese retardo puede generar un daño, porque muchas veces las obligaciones tienen un determinado tiempo para llevarse a cabo. Y ese retardo precisamente puede convertirse en una disminución o precisamente una eh, caída de ese potencial enriquecedor de la persona cuando el mismo no se lleva a cabo en la fecha indicada. Por eso las normativas del Código Civil por el cual la figura del incumplimiento se acoge, que son las dos normas del 1164 y 1161, prácticamente nos está diciendo que cuando se produce un incumplimiento de la obligación,
el deudor va a responder por los daños y perjuicios. Es decir, ahí no cabe verdaderamente justificación para no responder por los daños y perjuicios. La primera es, si no cumple la obligación tal cual como ha sido contraída, responde por los daños y perjuicios. Y la segunda, que además de ser condenado por los daños y perjuicios, ella se produce de dos maneras: por inejecución o por retardo proveniente de la misma, a menos hay una excepción que precisamente la carga de la prueba la tiene el deudor, que es la existencia de una causa extraña no imputable. ¿Ve? Y siempre y cuando no ha habido ya mala fe. Eso es lo único que puede eximir el incumplimiento de la responsabilidad civil. Si eso no lo prueba, pues tiene que reparar el daño ocasionado. Y la relación de causalidad, pues precisamente es ese vínculo insistente entre el incumplimiento culposo causante del daño y el daño producido. Se trata de una relación causa-efecto entre la culpa de la gente y del daño en función de la causa y el daño experimentado en función del efecto. Como objetivo fundamental de esta relación, de esta responsabilidad civil, está constituido por la reparación del daño causado. Cuando va a ocurrir la reparación a la víctima por el daño causado, esta debe cumplir una serie de principios, normas, para que opere la responsabilidad civil y por ende la reparación del daño, donde precisamente va a tener ese fundamento, esas normas, pues en las que estamos indicando anteriormente. Las normas del 1264 y 1271 son precisamente la base legal por el cual la víctima, cuando se le ha cometido un daño para exigir la responsabilidad civil, pues tiene que acudir ante la instancia jurisdiccional a los fines de que producto de un incumplimiento y producto de una culpa se genera el daño, y el daño tiene que ser reparado tanto en el momento de cometerse daño como posteriormente mientras se produce la reparación, porque es que no solamente los daños y perjuicios van a consistir en el momento en que ocurrió el hecho y por el cual se produjo el daño, no, sino el tiempo que se transcurre también hasta que la víctima se repare totalmente, es decir, se recupere totalmente de ese daño causado. En el caso por lo menos de el hecho ilícito, producto de un accidente, bueno, es que no solamente se va a pedir la reparación en el momento ocurrió el accidente, sino también ello va a optar a que esa reparación del daño suceda igualmente durante la recuperación de la víctima producto de ese accidente de tránsito. Entonces, ya tenemos que por eso es una obligación más que todo de tracto sucesivo, en que va a durar cierto tiempo para que esa reparación sea totalmente cumplida y eficaz. Bien, vamos a... Ok. Entonces, con estos dos primeros puntos, pues tenemos lo relacionado con la teoría de la responsabilidad civil y la teoría general de las obligaciones, que precisamente cuando esa prestación no se cumple o cuando esa prestación se retarda, es donde precisamente va a generar la responsabilidad civil, y la responsabilidad civil pues también tiene su manera de producirse, sea por una obligación contractual o extracontractual. Ok, bien. Y finalizamos en la tarde de hoy con las fuentes de las obligaciones, en la cual se van a dar desde dos marcos o desde dos aspectos. Primeramente, el aspecto contractual, y segundo, desde el punto de vista extracontractual, es decir, aquellas que se derivan de otro tipo de prestación
que no son precisamente el contrato. Bien, como se les mencionó al principio de esta clase sincrónica, generalmente en el marco legal venezolano, pues no tenemos una norma específica que nos indique qué es una obligación. Pero precisamente el propio libro tercero del Código Civil y desde su inicio, pues ya nos toca el tema de las obligaciones. Y dentro del tema de las obligaciones entra directamente con las fuentes que producen las obligaciones. Entonces, las obligaciones nacen de una fuente. Ellas vienen de un negocio jurídico. Y precisamente el negocio jurídico va a determinar, de acuerdo a su prestación, de qué manera es que la misma se debe llevar a cabo, tanto su prestación como el cumplimiento de esa prestación. Entonces, el contrato sí lo tenemos definido en el Código Civil y viene precisamente definido dentro de lo que es el marco general de la realización tanto del contrato como de la obligación. O sea, directamente abarca esos dos aspectos cuando no solamente nos indica el vínculo existente entre las personas, ya parte de dos, fíjese, ya es decir, se parte de dos. Y luego de esas dos, ¿qué es lo que realizan esas dos personas para llevar a cabo el contrato y por lo tanto se va a dar el nacimiento de la obligación? Por eso es que ahí tenemos, en la lámina nos está indicando, contrato es por excelencia la fuente principal de generar obligaciones. Y de allí la importancia en la legislación venezolana, en el estudio del contrato, los actos producidos por la actividad humana y el acto jurídico relevante dentro de las relaciones privadas. La definición, pues precisamente, la tenemos aquí en el artículo 1133, que nos indica el contrato es una convención entre dos y más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar y extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entonces, precisamente, ese vínculo jurídico y partiendo de esta definición legal, el contrato parte primero como un negocio desde el punto de vista bilateral. Partiendo desde ese negocio bilateral, las partes crean, reglamentan y transmiten la relación jurídica en la cual va a consistir dentro de ese contrato. Y por lo general, al nacer ese contrato, se va a dar ese vínculo existente entre acreedor y deudor, o entre las partes propiamente dicho, en la cual, pues, al producirse ese negocio y ese vínculo, pues ahí es donde se van a afectar los derechos de las personas. Y cuando esos derechos se produce la lesión producto del incumplimiento de una de ellas, pues es donde por vía contractual se acude al incumplimiento de contrato y se actúa ante los órganos jurisdiccionales. La normativa del contrato, pues tenemos a partir del 1133 hasta el 1172 del Código Civil. Aquí vemos en esta lámina las distintas clasificaciones de los contratos de acuerdo con las prestaciones realizadas. Me voy a detener en los elementos del contrato. Y acá la normativa, tanto del Código Civil y lo que ha expuesto la doctrina, pues los contratos se van a presentar primeramente desde el punto de vista legal como elementos de existencia y elementos de validez del mismo. Y
desde el punto de vista de la doctrina como elementos objetivos y subjetivos de los contratos. Estos elementos de existencia, pues son lo que le dan verdaderamente forma de realidad al contrato. Por eso le llaman su palabra, existencia. Y esos elementos, ¿dónde los vamos a ver? Pues en el documento que se transcribe cuando se realiza el contrato. Y en cuanto a los requisitos de validez, eso es lo que le dan a la legalidad y a la legitimidad en la redacción del contrato. Y allí es donde se analizan los elementos de fondo en la cual corresponde a esos tipos de elementos. Por ello, en esta lámina, tenemos que dentro de los elementos requisitos de existencia, como lo establece el artículo 1141, indican tres de ellos. Primero, el consentimiento de la parte. El objeto en la cual es la materia del contrato y la causa lícita. El consentimiento de las partes, pues es sencillamente el acuerdo de voluntades que tanto el acreedor como el deudor tienen que manifestar de que están de acuerdo con la realización de ese contrato, de ese negocio. El objeto que pueda ser materia del contrato, pues es precisamente sobre qué van a hacer el negocio. Si el negocio va a ser sobre una venta de un inmueble, sobre una venta de un mueble, sobre un arrendamiento, sobre constituir una sociedad, es decir, lo que en sí van a realizar. Y la causa lícita, pues es ese elemento en que hay una convicción de carácter subjetivo por parte de los otorgantes, acreedores, deudor o una parte, de que ese negocio realizado tiene unas características legales. Es decir, no hay sensación de que se produzcan fraudes, estafas u otros elementos que conlleven a la inexistencia de ese contrato. Y eso es lo que determina precisamente la causa. Y en cuanto a los elementos de validez, estos elementos, pues más que todo, tocan el aspecto subjetivo de las partes, el fondo de la negociación. ¿Ve? Y por ello, aquí se establecen como requisitos para existir válidamente este contrato, dos. Por un lado, las partes tienen que tener capacidad para realizar el contrato. Capacidad significa la aptitud desde el punto de vista mental para poder realizar actos o negocios jurídicos. Si una de las partes presenta incapacidad y esa incapacidad está establecida en la ley, pues el contrato tiende a ser anulado o inválido. Y en cuanto a los vicios del consentimiento, pues son esos elementos en la cual si influyen en la realización del contrato, pues esto conlleva a que el contrato se anule o sea inválido. Esos vicios del consentimiento mayormente son de tres tipos, ya conocidos como el error, el dolo y la violencia. El error mayormente se produce entre confusión de las partes. Mayormente vamos a suponer que el negocio, el ejemplo típico que se utiliza en esta materia, pues el famoso Pedro Pérez que negoció con Juan López, pero resulta que a la hora de presentarse, el verdadero Pedro Pérez no se llamaba Pedro Pérez, sino Edgar Ruiz, y por lo tanto, ese contrato, por error, afectó el consentimiento y ese contrato, por lo tanto, es susceptible de ser nulo de pleno derecho. El dolo, bueno, cuando alguien es forzado a través de amenazas, de maquinaciones, a que lleve a cabo un acto o un negocio. Y esa persona actúa con su consentimiento totalmente viciado. Y la violencia, pues, es cuando se toman actos agresivos
para poder obtener el consentimiento. Si estos actos agresivos, pues, de verdad alteran el contenido del contrato, pues hay un vicio en el consentimiento y por lo tanto ese contrato es susceptible de su nulidad. Y tenemos los otros elementos, como son los elementos objetivo y subjetivo del contrato. Como lo indica aquí, el elemento objetivo está comprendido por las partes y dentro de las mismas ellas deben tener capacidad y personalidad jurídica. La persona se identifica con el sujeto de derecho. La personalidad jurídica se vincula con la capacidad jurídica, medida de aptitud que se tiene según el ordenamiento jurídico positivo de ser titular de derechos y deberes. Aquí la capacidad se define la medida en la cual las personas, producto de su actitud, llevan a cabo la realización de sus derechos y deberes jurídicos. Y esta capacidad naturalmente se divide en capacidad de goce, capacidad de obrar, capacidad de negociar, capacidad intelectual y capacidad procesal medida para efectuar actos procesales válidos. Y en cuanto al elemento subjetivo, pues están lo que es el consentimiento, en la cual este debe ser válido, manifestado voluntariamente para no alterar la voluntad del mismo de realizar el contrato. Causas para invalidar o anular el consentimiento recibe el nombre de vicios y por lo general los vicios de consentimiento son, ya se los indiqué anteriormente, el error, el dolo y la violencia. Y el objeto, al referirse a este contrato para su estudio, hay que hacer una diferencia con el objeto de la obligación. El doctrinario francés Maurice Massot indica que el objeto del contrato es una operación jurídica que se quiere realizar y esa operación jurídica está sometida a las condiciones especiales, distintas a las condiciones que se deben reunir las prestaciones ofrecidas que son el objeto de la obligación. Otros autores como Messineo explica que estudiar el objeto del contrato no sería más que estudiar el objeto de la obligación. Es que generalmente dentro del objeto de la obligación pues consiste es pagar el dinero. Sí, eso mayormente es el contrato. Que puede implícitamente un contrato es préstamo, pues entra dentro de las fuentes de la obligación como son los contratos. Pero más que el pago, en el contrato lo que se persigue precisamente es que las prestaciones se cumplan, el objeto de la prestación se cumpla. Si el objeto de la prestación fue la realización de una venta de un inmueble, llámese casa, llámese apartamento, pues precisamente cuando se determina el objeto, pues el mismo es que se lleve a cabo la venta y esta venta no tenga altercados, no tenga dificultades para conseguir el bien jurídico y la paz social, que eso es lo que en realidad tienen las personas. Entonces, con este punto, pues damos ya por finalizado la fuente contractual. Ahora vamos a finalizar ya la unidad número 3 con las llamadas fuentes extracontractuales, que son precisamente actos jurídicos, figuras del derecho positivo establecidas en el Código Civil, pero que no reúnen las características del contrato, como sucede por lo menos con una venta, con un arrendamiento, con una sociedad, con un mandato, con un préstamo, etcétera. Entonces tenemos que estas fuentes, derecho ilícito, de extracontractual, pues las tenemos en el siguiente punto. Vamos a cambiar aquí una cosita. Enriquecimiento sin causa. En los siguientes puntos. El hecho ilícito, que más que todo son actos, es un acto más que todo material. Igualmente, enriquecimiento sin causa, pago en lo indebido, gestión de negocio. Es decir, actos también realizados por las partes, porque en el hecho ilícito actúa, hay acreedor y deudor, mayormente el deudor asume su
función como de víctima, el enriquecimiento sin causa, acreedor y deudor, el pago de lo indebido, acreedor del deudor, y así también la gestión de negocios, acreedor y deudor. Bien. Dentro del hecho ilícito, más que todo, es por descuido en la realización del acto. Por eso el que con intención o por negligencia, imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. De igualmente repararlo quien haya causado un daño a otro, excediendo el ejercicio de sus derechos, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista en la cual ha sido conferido ese derecho. Está incluido el abuso del derecho como fuente de la obligación. Las normas relacionadas con el hecho ilícito son la de la responsabilidad de las cosas, 1193, por edificio 1194, por incendio 1193. Bueno, precisamente el hecho ilícito, pues es una de las figuras que más se utiliza dentro de la teoría de la responsabilidad civil. Porque como bien les expliqué, cuando se produce el incumplimiento y el daño, pues no solamente se repara, sino este se repara, bien sea que se ha producido por la misma persona o por personas dependientes a ella, o también objetos que forman parte dentro del patrimonio de la persona. Entonces, aquí es donde precisamente el deudor pues tiene que tomar las pericias necesarias a los fines de que sus actuaciones pues no causen por negligencia o imprudencia daños a esa persona. Aquí tenemos en cuanto a la estructura del hecho ilícito, cómo es que se estructura el incumplimiento, la culpa, el daño y la relación de causalidad. El incumplimiento, la conducta en el propio indica causa daños a otros por imprudencia, negligencia, impericia, y esta puede ser positiva o negativa. La culpa, bueno, el incumplimiento debe ser culposo. Eso igualmente ya lo comentamos anteriormente. Tiene que tener un carácter ilícito ese incumplimiento para que se genere la reparación del daño. El daño en la materia delictual se responde en todas clases de daño, ya que en el hecho ilícito los daños reparables son mucho más amplios, más materiales y más morales. Y ahí lo establece la norma. La relación de causalidad, existencia de una relación causa-efecto entre el incumplimiento actuando como causa y el daño como efecto. La teoría del abuso del derecho estudia la posibilidad de incurrir una persona en responsabilidad civil al causar un daño a otro en el ejercicio del derecho subjetivo. Se ha utilizado el concepto de abuso del derecho para otros daños con fines de justificar el levantamiento del velo corporativo. Otra figura de cómo se produce la responsabilidad civil por el hecho propio, terceros o por la responsabilidad de las cosas. Vamos a otra fuente de las obligaciones, como lo es el enriquecimiento sin causa. Esto se basa fundamentalmente en la idea de que nadie se puede enriquecer a costa de otro, a menos que ese enriquecimiento tenga algún motivo o causa contemplada en el derecho. Este se fundamenta en el 1164, que establece que aquel que se enriquece si causa en perjuicio de una persona está obligado a indemnizarle dentro de su límite de su propio enriquecimiento de todo lo que aquella se haya empobrecido. Entonces, naturalmente, pues es aquel tipo de fuente que cuando hay sencillamente hasta una extralimitación en el ejercicio de las obligaciones y producto de esa extralimitación, la otra parte se disminuye su patrimonio hasta el hecho de que pueda quedar empobrecido, pues ahí se produce una obligación y la misma pues también tiene que ser reparada. Acá dentro del enriquecimiento que causa pues están las figuras de la acción en reverso, en la cual la misma tiene como finalidad la restitución del equilibrio patrimonial alterado. Es una acción de equidad que no inspira indemnizar al empobrecido de todo empobrecimiento, sino persigue restaurar en lo posible el equilibrio patrimonial de las partes. El pago de lo indebido en el 1178, todo pago supone una deuda, lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Entonces, por eso, este pago de lo indebido es precisamente una de esos tipos de obligaciones de no hacer,
porque la persona no está obligada a pagar dos veces, se paga una sola vez lo que se debe y si se vuelve a pagar, además de no haberlo hecho, pues está incurriendo en una obligación en la cual pues tiene que pagar esa contraprestación por no haber tenido las previsiones pertinentes. La prueba del error en cuanto al pago de lo indebido. La prueba del error se fundamenta en los siguientes criterios. Pago del indebido es de origen romano, que exige la prueba del error. Dado que la ausencia de la causa es un hecho negativo, indefinido, indeterminado, solo la demostración del error puede dar plenamente desvirtuar la presunción de la causa establecida en el Código Civil. Si una persona paga a sabiendas de que no debía, no merece la protección del ordenamiento jurídico y por tanto, para quien efectúe el pago pueda disponer de una acción de repetición, se requiere de ese pago hubiera efectuado por error. Y el error, pues es lo que precisamente hace que se tenga que cumplir con la obligación. Y la gestión de negocios, sobre todo de negocios ajenos, es el hecho de una persona, en este caso el gestor de negocios, que sin saber que había sido encargado para ello, se ocupa de los asuntos de otra persona, el gestionado o el dueño del negocio. Bien, entonces, de esta manera, pues hemos finalizado con las 3 unidades correspondientes a derecho civil de obligaciones, de los cuales pues ya se encuentran en su plataforma la unidad número 2, que por cierto tienen que presentarla esta semana hasta el día domingo que se le da la oportunidad, y para el día, en la semana del 24 al 30 de octubre, pues la unidad número 3, en que esta unidad va a ser presentada tipo examen. Ahí la finalidad es responder las 4 preguntas que se informaron, tipo examen, la unidad número 3. Agradezco al participante su atención y ya está la plataforma abierta para el desarrollo de las siguientes 3 evaluaciones que faltan. Bueno, de mi parte, muy buenas tardes y nos encontraremos en el próximo encuentro sincrónico. Hasta luego.